Bueno, yo soy Rosmarie Haider, anestesióloga pediátrica de la clínica alemana, y primero que nada agradecer a los organizadores del curso por confiar en mí para esta charla. Siempre es un desafío presentar la otra especialidad, nunca se sabe bien qué es lo que les va a interesar, así que de un montón de tópicos que podría hacer, elegí 4 que me parece que tenemos como en común las dos especialidades. Primero, la neurotoxicidad, que ya veo que se ha tocado bastante. Este tema viene del año 2003, cuando la doctora, que está aquí en pantalla, la doctora Jeftović Todorović, publicó en una revista muy de buena calidad un trabajo de ella en que a ratas, en un periodo muy especial de su neurodesarrollo, que se llama sinaptogénesis, desarrollo cerebral, a esas ratas se les sometía a anestesia general y veían que después de eso, digamos, en el desarrollo, estas ratas empezaban a presentar alteraciones del aprendizaje, en la comida, en la relación con los demás individuos de su grupo. Y esas ratas le estudiaron con histología del cerebro, y sorpresa, lo que encontraron fue evidencia de apoptosis masiva y difusa en el cerebro, estos puntitos negros que se ven aquí. Entonces quedó rotulado como que la anestesia mata neuronas o induce apoptosis. Y esto obviamente produjo todo un escándalo a nivel de anestesia pediátrica. Y se empezó cada vez a probar más. Dijeron, esto es en ratas, empezaron a probar cada vez en animales más evolucionados hasta que llegaron a los humanos. Pero como no habían trabajos de buena calidad en humanos, empezaron a revisar bases de datos súper antiguas. Hay bases de datos de la clínica Mayo que publicaron pacientes, digamos, pacientes entre el 76 y el 82, y le hicieron seguimiento a 15 años. Todos sabemos que entre el 76 y el 82 el manejo de los bebés era bastante distinto en muchos aspectos. Y ellos encontraron que efectivamente los pacientes que se habían sometido a anestesia general tenían más alteraciones del desarrollo que los que no, pero la trampa era que era solo en los pacientes que recibían 3 o más anestesias largas y con dosis altas, que era lo que se usaba en ese tiempo. Hoy en día usamos la mitad de las dosis con suerte. Y de ahí empezaron a aparecer varios trabajos colaborativos multicéntricos grandes, y el último más importante es este famoso GAS Study, que lo impulsaron los australianos, multicéntrico, prospectivo, en que un grupo de 700 recién nacidos los randomizaron a operarse en inguinal bajo anestesia general sola o bajo anestesia espinal, y le hicieron seguimiento. Y este trabajo permitió sentar las bases de lo que hoy en día, el 2022, se sabe de la neurotoxicidad. Y lo que se sabe es que en animales que se haya probado existe esta neurotoxicidad, y se ve en el aprendizaje, se ve en las apoptosis, en la histología del cerebro, pero en niños sanos que se someten a cirugías únicas, todo esto menores de 3 años, cirugías únicas, cirugías relativamente cortas, con hospitalizaciones cortas, no se presentan. De hecho, hay un estudio en gemelos idénticos, un estudio danés, una base de datos larga, en que un gemelo se había anestesiado y el otro no, y no hay absolutamente ninguna diferencia. Sí aparecen diferencias y significativas en los pacientes menores de 3 años, que antes digamos, los 3 años se han sometido a múltiples cirugías, múltiples hospitalizaciones y hospitalizaciones largas, que todos sabemos que ese paciente tiene un montón de otros factores de riesgo para hacer alteraciones del neurodesarrollo y trastorno de aprendizaje, que la anestesia, a mi juicio, es como la mosca que va pasando, nomás no es el factor menos importante. Están sometidos a muchas veces ventilación mecánica, apartados de la familia, con menos estimulación, con alimentaciones distintas, etc. Entonces, hoy en día, a pesar de
esta evidencia robusta en animales, los niños sanos, o sea, las alteraciones del neurodesarrollo se asociarían más al estrés periquirúrgico y acumulado. Solo se presentan mientras más cirugías va acumulando. Así es que eso es lo relativo a neurotoxicidad hoy en día. Y bueno, y ahora el típico problema de las apneas del recién nacido. Es el otro tema que vamos a tomar. Esto viene de un trabajo del 95 que publicó el doctor Coté, en que demostró que básicamente existían las apneas, que hasta ese momento como que casi que se dudaba, y que eran inversamente proporcional a la edad gestacional, mientras menos desarrollo intrauterino, más apnea, y además se relaciona inversamente a la edad cronológica extrauterina. Y como factor de riesgo, por cierto, la edad antecedente de haber hecho apneas antes y la anemia. La anemia en ese momento lo encontraron como bien potente como factor de riesgo, pero en los últimos trabajos ha quedado ahí medio pendiente si es que es tan factor o no. Y otra cosa que encontraron es importante, que los prematuros, a las 60 semanas, el riesgo de apnea se iguala con los no prematuros. Y por eso es el fundamento por qué se pide a los prematuros que se operan y que tienen menos de 60 semanas postconceptuales que tengan por lo menos 24 horas de monitorización de apnea. Y de nuevo, este trabajo, el GAS Study, que randomizó a los niños a anestesia general o espinal, quisieron ver con la misma base de datos si es que los que se operaban con anestesia espinal efectivamente no tenían apneas y por lo tanto no necesitaban intermedio o monitorización postoperatoria. Y lo sorprendente es que encontraron igual cantidad de apneas en los sometidos a anestesia espinal que a los de anestesia general, pero la diferencia es que la general hace las apneas principalmente precoces, las primeras media hora en la recuperación. En cambio, la regional, la espinal, las hace más tardías, fíjense, a las 5 horas postoperatorias. Pero estas apneas de la regional, de anestesia regional, afortunadamente tienden a ser con desaturaciones menos importantes, menos intensas, y necesitan maniobras menos avanzadas para sacarlos de la apnea, para que vuelvan a ventilar. Por lo tanto, serían un poco más leves. Eso es el gran aporte del trabajo. En relación a la morbimortalidad, esto ya se habló harto en el panel de expertos y con los otros casos. El chiche, en este caso, lo aportó el trabajo Nectarine Study, que se acaba de publicar el 2021, que lo impulsaron la Sociedad de Anestesia Pediátrica Alemana, y ellos se dieron cuenta, o sea, ellos quisieron estudiar eventos críticos postoperatorios, morbilidad y mortalidad, pero específicamente en el grupo de recién nacidos, que aunque suene paradójico y sorprendente, nadie lo había estudiado estrictamente en los recién nacidos. Y para eso reclutaron 31 países en Europa, que son los que están marcados en oscuro, y tuvieron un total de 5.600 pacientes, importante el N, 6.300 más o menos procedimientos. ¿Y qué es lo que encontraron? Que los eventos críticos del perioperatorio eran principalmente cardiovasculares. Y de esos cardiovasculares, la mayoría eran hipotensión. Y como segunda incidencia, casi la mitad de los cardiovasculares eran hipoxemia. Y también sorprendentemente la hipoxemia era durante la cirugía. O sea, ahí hay algo que pasa entre la cirugía misma, muchas veces abdominal, y la ventilación que no la tolerarían también los recién nacidos. Y en el fondo, como para el concepto, que quede el concepto, este trabajo, que es muy grande, muy bien hecho, encontró que a menor edad más complicaciones en el perioperatorio, se complica más a 30 días y aumenta la mortalidad. Así que no la sacan barata los niños en general. Y andando un poquito en
en los outcomes que ellos estudiaron, se dieron cuenta, esto es lo que decía antes, los eventos críticos del perioperatorio, en menores de 32 semanas, que es lo que ellos estudiaron, eran el doble que en los mayores. Y de ahí, obviamente, de menos de 32 va subiendo progresivamente el riesgo. Y como factores de riesgo encontraron uno, y el factor más importante, era el grado de soporte intensivo que estaba recibiendo el paciente previo a la cirugía. No da lo mismo un paciente que está ventilando solo que un paciente que está intubado con una droga vasoactiva que un paciente que está en ventilación de alta frecuencia. Mientras más apoyado esté, peor le va a ir. Todos estos factores de riesgo son comunes, también eventos críticos para la morbimortalidad y para la morbimortalidad. Otro factor de riesgo eran las comorbilidades, obviamente, y la cirugía prolongada. No se especifica exactamente por qué, pero se presume que en un recién nacido una cirugía de mayor de 1 hora es una cirugía compleja. Y, por otro lado, el último factor de riesgo, las malformaciones, y muy en particular las malformaciones cardíacas. En cuanto a la morbilidad, aproximadamente 17% de los recién nacidos a los 30 días está complicado, y está complicado 25% del aparato respiratorio, está en falla respiratoria, 25% está necesitando todavía soporte cardiovascular de distinto grado, y algo súper llamativo es que los que se reoperan también, o sea, hay más riesgo de reoperarse, más incidencia de reoperaciones, y en particular lo que más mal le hace al recién nacido son las reoperaciones cuando son por sangrado. Esas son las que se asocian a más morbilidad, morbimortalidad. Y en globo, la mortalidad, esto hay que pensar que incluía distintos rangos de edades y distintos procedimientos, desde procedimientos muy poco invasivos hasta cirugías mayores. En globo la mortalidad era 3,2% y los niños se nos están muriendo principalmente de sepsis, falla multiorgánica y falla cardíaca. Esas son las principales causas de muerte hoy en día en los recién nacidos, en Europa al menos. Y otra cosa súper importante es que encontraron que esta tríada, hipotensión más hipoxemia más anemia, es tremendamente deleteria para el recién nacido. Aumenta 20 veces la posibilidad de eventos críticos y la morbimortalidad. No la saca gratis. Y si uno lo piensa, esto habitualmente se da en pacientes, esta tríada habitualmente se da en pacientes más inestables y más complejos. Por lo tanto, esto va a empezar a cambiar muchas cosas y dentro de ella ya está moviendo un poco los monitores de los recién nacidos, la monitorización. Y por último, como es una base de datos grande, hablaron de la intubación difícil. Y este trabajo encontró que la incidencia era tremendamente mayor que los niños, digamos, niños mayores que recién nacidos. Era 6%, los otros son aproximadamente 1%, y lo más preocupante de todo es que 2 de cada 3 recién nacidos que costaba intubar no era previsible previamente. Y de los que costaron intubar, el 75% salió al tercer intento, y todos sabemos cómo va cambiando la anatomía de la vía aérea de un recién nacido con cada intento de laringoscopía. Y este grupo, el Nectarin Study, hace una recomendación que es aprovechar la oxigenación apneica, o sea, meterle oxígeno forzadamente a los pulmones mientras está en apnea para que aguante más tiempo sin desaturar y para que la desaturación sea más leve. Y otra novedad, también en relación a la vía aérea de los niños, este trabajo VISI Study, que también es bastante grande,
Y encontraron que el uso de videolaringoscopio aumenta significativamente la intubación del recién nacido el primer intento. Por lo tanto, ellos recomiendan que sea hoy en día un estándar de manejo, y estoy súper de acuerdo con eso. Y en relación a la oxigenación apneica, acá tenemos unos videos. Una manera de dar oxigenación apneica es la ventilación de alto flujo. Esto es un recién nacido, casi recién nacido que fue prematuro, con oxígeno domiciliario, y que reingresó al poco tiempo de alta por un estudio de alergia alimentaria. Y como ven, está con la cánula de alto flujo, con sedación endovenosa y de lo más estable hemodinámica y ventilatoriamente. El procedimiento duró más de 1 hora por un problema de equipo, y estuvo la hora así lo más tranquilo, nunca se intubó nada. Es una muy buena herramienta. Y en resumen, los neonatos se complican efectivamente más, y como factor de riesgo quizás más potente es el nivel de soporte intensivo preoperatorio. Hay una asociación de daño neurológico con la anestesia, pero se da solo en los niños más complejos, que tienen un montón de otros factores para hacerlo, y que la anestesia quizás es el menor de ellos. La anestesia espinal solo retrasa las apneas y las hace más leves, pero siguen teniendo apnea, por lo tanto no hay que soltar la monitorización postoperatoria. Esta tríada de hipotensión, hipoxemia y anemia es letal muchas veces, y la intubación difícil es mucho más frecuente que en otros rangos etarios y es poco predecible. Por lo tanto, la videolaringoscopía, que es demostradamente efectiva, debiese ser un estándar. Y esto quizás hay jefes de pabellón aquí presentes que peleen esto, porque esto es lo que merecen nuestros niños. Y esta es la bibliografía de la charla. Perdón, me extendí 1 minuto.